Gracias, presidente, y gracias, señor González, por su comparecencia. Me ha llamado la atención algo que usted ha mencionado hace un segundo, sin dar ningún dato concreto, pero dijo usted que habló con Baióz porque vio la posibilidad de que alguien le escuchara y transmitirle lo que estaba ocurriendo. Y me ha transmitido usted la sensación de que estaba viendo muchas cosas. Quiero decir, usted ha puesto de manifiesto algunas en respuesta al portavoz parlamentario del Partido Popular. A mí me gustaría saber qué sensación tenía usted. O sea, cuando fue a hablar con Baióz, tenía la sensación de que había transmitido irregularidades en el pasado y no se había hecho nada. ¿Con qué ánimo trata usted de transmitir al señor Baióz? Yo a un señor que es director general y veo que tiene contratado a su hijo, no le voy a decir, oye, que tienes contratado a tu hijo, ¿no? Eso se lo digo al nuevo. ¿Y a su jefe directo? ¿Previamente? Es que yo lo sabía. Si yo lo sabía, el resto de la gente lo sabía. ¿Pero usted llegó a hablar con su jefe directo o con su responsable directo, no con el director general previo, de alguna irregularidad? Esto no. De Twister Wheel, no. Es que lo sabíamos. Tenía muchas preguntas y es cierto que algunas se han cubierto. Hablando del asunto del muro de Llanes, que el otro día el señor Bañuelos saltaba y decía que no tenía nada que ver con la licencia de su casa. Nosotros tenemos, bueno, el acta de la que habló el señor Nespral en relación a esa obra. Hablamos también de que el Ayuntamiento de Llanes exigía ya en el plan urbanístico de 2002 una cesión para poder construir su casa. Se observa, y hay fotografías del antes y del después, cómo en los alrededores a la zona de la casa del señor Bañuelos simplemente se asfaltó la zona donde se había instalado la zanja, digamos. En el caso del camino por enfrente de su casa se asfalta todo el camino, se hace una acera, se hacen 2 muros. Yo le pregunto, más allá del acta que tenemos y que da cuenta de lo que se hizo por parte de GIPA en la casa del señor Bañuelos, yo le pregunto, ¿este era un asunto conocido en la empresa? Se comentaba, se hablaba de que podía estar GIPA haciendo obras para la casa del señor Bañuelos. Los comentarios, es que era ingeniería de construcción eso, o sea, yo no era cuestión mía. De acuerdo, gracias. Respecto a los informes de auditoría, yo quería preguntarle, no sé si usted lo ha comentado, no estaba atenta justo a ese momento. ¿Usted ha tenido acceso al informe de Arroyo Norte? No. No. ¿Fue consultado en algún caso en relación a esa auditoría? De lo que ha conocido a través de esta comisión de investigación, si usted ha podido ver alguna de esas comparecencias en relación a la auditoría, sí. ¿Qué valoración le merece lo que ponía de manifiesto el autor del informe? Yo puedo hablar de lo que es mi sección de mantenimiento. Y para mí alguien que él dice que se recorrió la vía, en toda la vía, vea que hay una oxidación en una bandeja galvanizada o en un tornillo, permítame que esto no corresponde a un mantenimiento incorrecto. O sea, mantenimiento incorrecto serían otras cosas, pero esto no. Vale. Hablo de mantenimiento, Sí. No de construcción, que no era ni mi responsabilidad ni sé lo que hubo. Pero en mantenimiento, y fue lo que oí aquí decir, hablaron de unos tornillos y de un poco de óxido en una bandeja. Sí. No entiendo yo que eso sea un mantenimiento incorrecto. De acuerdo. Y entendí antes que a usted no se le involucró en este trabajo en absoluto. No. De acuerdo. Y parece que, antes tampoco su compañero decía que no, parece que no hubo nada más allá de esa conversación inicial con su compañero. Es que muchas de las preguntas en relación a su labor directa han sido ya realizadas.
¿Siempre se piden 3 ofertas para la contratación menor? ¿Le consta? Yo siempre que se puede y que no hay ningún tema de exclusividad por el fabricante y demás, sí. Sí. De acuerdo. Eso le consta quiero decir, en lo que, el día a día mío, claro. en lo que yo conozco. Claro, Yo lo conoce. De acuerdo. Vale. No, le preguntaba antes también a su compañera en relación a la contratación menor, si se llevaba directamente y de forma exclusiva por el director general o si participaban también los gerentes. ¿Usted es conocedor de esto? Participamos todos. Es decir, yo elevo una necesidad de unos elementos a comprar, en otros departamentos en vez de elementos serán servicios, a veces nosotros también necesitamos servicios, elevamos la necesidad, se eleva justificándolo con presupuesto, con una carátula, tenemos normalizado una petición para realizarla, se eleva a nuestros jefes la validan, verifican que lo que estamos pidiendo pues es algo coherente y luego se firma y se manda el pedido al que te va a vender lo que necesites. Claro, y de la misma forma había necesidades que identificaba tan solo, quiero entender, el director general. Puede ser que él viera una necesidad de hacer algo y él directamente, pero desde luego eso tiene el proceso que yo sigo. Yo lo elevo a mis jefes lo validan, se firma y se pasa a contratación. O sea, eso de alguna manera tiene que pasar por alguien y se envía formalmente un correo, porque a mí me ponen en copia de los correos que se mandan al que te va a vender algo o al que te va a prestar ese servicio. Y todo eso sigue un recorrido. Quiere decir, que una persona sola haga todo eso es difícil. A día de hoy, yo si quiero pedir algo, elevo la necesidad se valida a nivel de dirección y luego se pasa por el departamento de contratación. Es que el otro día, hablando con la jefa de contratación, hablábamos del contrato de HIPAA con Twister Wheel y también de otros, y nos dio la sensación de que parece que los contratos menores tampoco necesariamente pasaban por sus manos. A ver, es que estamos hablando de contratos, ¿sí? De contratación, y no es mi responsabilidad, ¿vale? Mi responsabilidad es la que es si yo tengo una necesidad, lo que pasa es que yo sí es verdad que conozco el procedimiento, por dónde pasa y cómo se valida. Y hasta ahí puedo llegar, es que no lo sé. Me hace usted la pregunta de que si alguien tiene una necesidad, pues no lo sé si directamente la puede hacer. Yo lo que conozco en el día a día es este circuito que hacemos para hacer el proceso de compra. Sí, soy consciente de su responsabilidad y le pregunto por su esfera de influencia o de trabajo, y aparte, simplemente le comento lo que conocíamos el otro día, que me llamaba la atención porque usted está explicando cuál es el proceso, ¿no? Y entiendo que ese sería el aplicable a todos, o a lo mejor no lo es, pero bueno, obviamente usted puede hablar por lo que usted hace o conoce. Antes se me olvidó preguntarle, ¿usted llegó a tener acceso, llegó a hablar con personal de Distecable? No. Y no tuvo acceso al informe que pudieran haber hecho, lo que hayan hecho hasta que se terminó el contrato con ellos en torno a la auditoría. Y no sabe tampoco cómo llevaron a cabo esa verificación de campo, ¿no? Igual que conocemos la de Arroyo. Bueno, en el caso de Distecable es que yo creo que en el tiempo en el que estuvieron en aquellas tareas, o que pudieron estar en aquellas tareas, yo ya le digo que estaba de baja por un tema de un brazo que me había roto. Creo que coincidió en el tiempo, ¿eh? Lógico que si no estás, pues ni siquiera te enteras de nada, de lo que se pueda hablar allí. Pero aparte es que a mí no me llega ningún informe. ¿Vale? Usted hablaba antes de, que no estaba de acuerdo completamente con los comentarios que se hacían por parte del autor del informe de Arroyo en relación al mantenimiento de la troncal occidental, si le he entendido bien. Yo quisiera preguntarle, se están dando más opiniones también en relación a la construcción de la troncal occidental, si tiene alguna otra opinión que quiera compartir en relación a esa construcción. Pero es que si no corresponden a mantenimiento, que es en la fase en la que está ahora la troncal ahora está en mantenimiento. Sí, no, hablo desde su construcción. Claro, yo ahí, ni mis tareas eran ingeniería de construcción, ni creo que yo debería de entrar en valorar algo que no era mi responsabilidad. ¿Vale? De acuerdo. Lo que sí le puedo decir es que si la responsabilidad era de Daniel Nespral, y yo considero que Daniel Nespral es un buen profesional, hasta ahí
Le voy a preguntar eso sabiendo que no es usted directamente la persona implicada, pero por si usted conoce la información, ya que ha habido cierta polémica con esto y ha habido una declaración contradictoria la semana pasada. El señor Nespran nos comentaba que nunca había tenido un aviso sobre un rendimiento que pudiera no ser considerado como positivo por parte de su jefe directo, del director general de la empresa, y que directamente le fue anunciado pues su despido, ¿no? Y la semana pasada el señor Bañuelos venía a decir que se le había estado informando. No sé si usted quiere hacer alguna valoración al respecto o lo conoce. A mí no me consta, no lo conozco, y hasta donde yo sé fue un cese improcedente. Bueno, de hecho se declaró como despido improcedente, sí, ¿verdad? Igual que en el caso del señor Pablo Rotella. Sí. De acuerdo. Usted comentaba antes que el señor Bayot, cuando llegó, le habló del contrato de Twister Wheel. ¿Le comunicó alguna otra irregularidad en ese momento en su llegada o posteriormente? De acuerdo. Pues yo creo que estas eran todas las preguntas. Le agradezco su respuesta.